votación es el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor 187. Votos en contra 149. Abstenciones 14. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Muy buenas noches, Andalucía. Momento histórico donde don Mariano Rajoy Brey era declarado oficialmente por el Congreso de los Diputados de España presidente del Gobierno de esta legislatura. Don Juan Carlos Jiménez Laz, qué ceremonial. Le declaro a usted portavoz en este instante. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Agustín. Es que te pones muy institucional cuando hablamos siempre de estos temas. Además, impone, porque además yo tuve la sensación, no sé si tú, Juan Carlos, y los amigos que nos están viendo desde casa, de que era un momento histórico para España. Era un momento solemne, pero sobre todo es un momento de grandes reformas, que es lo que esperamos todos con ansiedad, con necesidad incluso y con grandes expectativas, y en ese sentido lo anunciaba Rajoy en su discurso de investidura. Estamos con grandes esperanzas de todas esas reformas, reformas estructurales, reformas económicas, reformas financieras, laborales y reformas de la administración también. Es un momento, como tú dices, histórico, porque supone el fin de un ciclo y el principio de algo que necesitamos verlo con esperanza y que estoy seguro que tú también eres bondadoso. Dices fin de un ciclo, nada más. Nada más. Como ayer el señor ya presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tuvo palabras, yo creo que incluso cuasi agradables para el presidente saliente, el señor Zapatero. Hombre, los caballeros se miden también en esos momentos. Cierto, ¿no? Cierto, así lo hizo. Permíteme que presente a don José Blas Fernández, que es presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz Ceuta. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, con la ilusión de todos los españoles de comenzar una nueva andadura. Es que es cierto, ¿eh? Fíjate, mañana es el sorteo de la lotería, pero estamos ilusionados ya hoy, un día antes. Sí. Estamos más ilusionados prácticamente con un posible cambio bueno que con una lotería mala, ¿no? Así que mañana será el día de la salud. Nadie toca la lotería y todo el mundo tendrá mucha salud. El Día Universal de la Salud. Es mañana. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Y esperamos ahora que tus opiniones viertan un poquito de luz sobre muchos temas que preocupan a los andaluces. Así lo esperamos. Fran García. Muy buenas noches, directamente Agustín. desde Marbella para el mundo. Directamente. Y hablando de que se nos va el otoño hoy, pero nos llega un presidente y esperemos que dentro de pocos meses podamos decir que se trata de un gran presidente, ¿no? En la figura de Mariano Rajoy. Han sido 7 años muy duros, 7 años en la oposición durísima, frente al muro consolidado también que era con sus acuerdos pertinentes el Partido Socialista con los grupos nacionalistas en cada una de las votaciones, pero bueno, al final ha obtenido la recompensa, ¿no? Con esos votos, con una mayoría absoluta, y ahora podemos decir que viene lo esperanzador, pero también lo más difícil, porque esto hay que sacarlo adelante. Sí, pero de todos modos los mercados ya han empezado a estar positivos. Se han movido de forma muy interesante para España. La prima de riesgo ha bajado, los índices de bolsa también están subiendo, los intereses han bajado de la deuda y se ha colocado más deuda de lo esperado también. O sea que las cosas son muy buenas. De 6.000, eran 6.000 millones, ¿no? Hasta 7.000 y pico. Algo más de 1.000 y pico de millones, efectivamente. Exacto. Y damos la bienvenida a alguien que tiene que ver con los consumidores, alguien que vela por la mayoría de los andaluces, porque ¿quién no es consumidor? Os presento a Miguel Ángel Ruiz, de la UCA, Unión de Consumidores Andaluces. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir, Miguel Ángel. Y además tenemos hoy un tema que tiene que ver justamente con eso, con consumir. Aunque ha bajado el consumo, ¿no? Sí, tiempos complicados, ¿no? La economía, evidentemente, pues está como está, pues eso conlleva que haya una desconfianza por parte del consumidor, como estamos viendo, y pues eso ha conllevado pues también una bajada de gastos, como no podía ser de otra manera y como no se esperaba de otra manera. Sí, ¿no? El consumidor tal vez se anime ante esta nueva perspectiva optimista,
de un nuevo presidente del gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que el cambio era necesario, que además el trabajo que le queda al presidente del gobierno va a ser duro y difícil, pero se le ve con ganas de afrontar esos cambios que tiene que haber y que tiene que necesitar, y yo creo que sin duda alguna pues toda esa confianza, no solo interior, sino también de España en Europa y en el mundo, pues todo eso va a conllevar una mejora de la economía. Y posiblemente, claro, los consumidores verán mejorada su economía, ¿no? Con 5 millones de parados, las navidades y los gastos pues complicados como hemos visto. Claro. Agustín, perdona, es muy importante esto que está comentando, porque efectivamente la economía se compone de muchos factores, pero uno de ellos es la confianza. Y algo que ha inspirado precisamente este cambio ya de gobierno y que inspira el discurso de investidura, sobre todo de Rajoy, donde ha planteado las principales líneas maestras de su acción política, en la que además, por cierto, toma y anuncia medidas graves, pero me encanta, no toma medidas agresivas, toma medidas graves pero no agresivas, y eso es muy interesante. Yo creo que aporta confianza y esperemos que esa aportación de confianza mejore la situación económica de España, como ya parece que la está reflejando hacia el mercado internacional y hacia la Unión Europea y hacia Alemania y hacia Estados Unidos, que ya han sido las primeras llamadas, y hombre, eso suponga un alivio de nuestra situación, un alivio de nuestro paro, y haga que se equivoquen todas las previsiones económicas que nos dicen que el año que viene va a ser peor, que también lo veremos hoy en el programa. Sí. También, oye, yo creo que tenemos derecho los andaluces y por ende los españoles a que nos empiecen a ir las cosas un poquito mejor, ¿no? Tenemos derecho. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Que hemos, es verdad. Hemos hecho oposiciones a mejoría. Ya que no somos alemanes, que allí siempre les va bien, oye, nosotros tenemos derecho también a sacar un poquito la cabecita. Nos lo merecemos. Y la sensibilidad de los mercados es tremendo el nivel de sensibilidad. ¿Habrá alguien que diga que es casualidad? En los mercados casualidades no hay ninguna, yo creo, eso está más claro. No, pero hay una ilusión, una ilusión en toda la ciudadanía enorme. Esto de esperemos cara... esperemos, es esperar, la gente lo hace en realidad después, ¿no? Claro. Y colabora la gente en ese optimismo de colaboración, nunca mejor dicho, a que esto funcione. Lo otro era un pesimismo y qué más da igual, ya qué más se espera de esto, ¿no? Pero todo lo contrario ahora tengo el deseo de que esto va a cambiar, de que esperemos que ahora esto, cuando llegue el nuevo ministro, el nuevo presidente, el nuevo tal, todo eso la gente lo está en su subconsciente, lo tiene percatado de que va a cambiar, ¿no? Y creo que todos tenemos que poner esa especie de piedrecita a favor para que el agua se diluya y corra mucho más el río, ¿no? Sí, yo creo que hombre, uno de la recesión que estamos sufriendo en España y que siguen anunciando los indicadores a futuro, uno de los factores precisamente es porque se ha retraído el consumo interior. Si hay confianza, pues quien antes se guardaba la pesetita, ahora a lo mejor la gasta. Y si a lo mejor la gasta, pues mejoramos entre todos la economía también. Escuchaba un mensaje, porque yo de que me acuerdo siempre, y lo hacemos todos en el programa, y lo hacéis vosotros, los que tenéis trabajo, os acordáis del que no lo tiene. Yo creo que yo lo hago todos los días, a todas horas, porque tengo amigos y familiares que están en el paro. Escuchaba el otro día una reacción en un programa de radio, en el programa de Carlos Herrera, que nosotros somos, ¿verdad? Somos fósforos también, somos, ¿no? Fósforos. Porque Carlos es amigo y no es que sea amigo, es que es fenomenal periodista y gran profesional. Entonces decía el otro día alguien que estaba en paro y decía, oye, yo tengo también derecho a ser optimista. Se me acaban las prestaciones ahora, pero yo doy mi voto de confianza al nuevo gobierno y sobre todo al nuevo presidente, ¿no? O sea, que somos optimistas aún sabiendo que las cosas siguen mal, muy mal, ¿eh? Es que además tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser, el cambio tiene que venir a mejor, no puede ser a peor, ¿no? Y por tanto, yo creo que en ese esfuerzo compartido que tenemos que tener todos, desde cada uno en su puesto de trabajo o esa persona parada, ¿no? A la hora de afrontar su vida de otra manera, pues hasta el propio gobierno, pues ese cambio tiene que venir a mejor. Y eso pues yo creo que va a conllevar una mejora importante de la economía, una mejora de la calidad de vida. Va a haber esfuerzos importantes, van a ser años complicados, porque cuando se hablaba de crisis se pensaba, quizás por el mensaje político, ¿no? Quizás se pensaba que esto iba a ser cosa de 1 o 2 años, y no, hemos visto que va a ser cosa de bastantes años y de bastante esfuerzo, pero bueno, hay que afrontarlo con eso, con ganas y con ilusión de realizar ese cambio. Y a los españoles a optimismo no nos gana nadie, ¿eh? No, y año nuevo, vida nueva y todo nuevo, ¿eh? Eso es, todo nuevo, a estrenar. Ese 2012 va a ser
diferente, espero que sea diferente a los anteriores en general. Bueno, yo como siempre me gusta, vamos a hablar de muchos temas que competen y que nos interesan a los andaluces. Vamos a hablar de cosas que, bueno, que voy a ir desvelando poco a poco. Pero antes quisiera, como siempre, echar un vistazo a Facebook, a Twitter. Sabéis que es el cordón umbilical por el cual nos comunicamos, aparte del teléfono y aparte del mail. Ahí está Facebook. En Facebook, nuestro compañero José Luis García Guillermo me encanta porque, bueno, aquí le tenéis, una foto como siempre, tan atractivo como siempre, y habla de sus intervenciones, de lo que tratamos en el día de ayer, y habla un poco, completa la información que solemos dar en el programa, él a través de Twitter. Él es seguidor del programa, o sea, algo que me encanta, ¿no? Y trabaja en él. Pedro Reyes Barranco, por otro lado, dice: os veo todas las noches, es un gran programa de debate sobre Andalucía, pero fijaos, dice, pero se necesita sacar más a la luz pública. Es lo que me dice Pedro Reyes Barranco, lo que nos dice. Es lo que queremos nosotros, ¿no? Que haya mucha difusión. Fran, es importante la difusión. La luz y los taquígrafos, ¿no, Agustín? Luz que se dice siempre, ¿no? Focos. Pues bueno, en eso estamos también. Exacto. ¿No? Bueno, poco a poco, cada día somos un poquito más. Vamos a ver, somos una cadena privada, somos una cadena modesta. Quiero que lo entendáis así. Por eso yo siempre que miro a cámara y os digo algo, te lo digo a ti, al que me estás mirando: si te gusta el programa, difúndelo, coméntalo. Es algo que nos vendría a todos muy bien. Ojeda Lourdes Ojeda, nuestra jienense, que nos sigue constantemente, y no es familia de nadie del equipo, no, yo creo que no, vamos, lo mismo me confundo. Dice: para todos los amigos de Andalucía Debate, os deseo una feliz Navidad y que el año 2012 nos regale mucha paz, mucho trabajo y sobre todo un gobierno andaluz nuevo. Un abrazo a todos. Y nos envía como una especie de crisma, es un portal de Belén. Muchísimas gracias, Lourdes. Un beso enorme. Tenéis una aplicación web, nos hace una pregunta aquí Linda Marchis. Inforesidencias, con buenos contenidos siempre es un placer, nos dice. Y no os perdáis esta noche el programa, dice Mamen Pedemonte a sus amigos, sus conocidos en Twitter. Total, un montón de cosas que nosotros agradecemos siempre desde aquí. Tenemos llamadas telefónicas, después vamos a escuchar alguna, siempre hacemos un muestreo entre las que recibimos. Nos llaman. Yo lo que sí os pediría es concreción, ¿vale? Después lo voy a recordar de nuevo, pero capacidad de síntesis a la hora de plantear una cuestión, una reflexión, un problema, hacer una consulta, ¿vale? Porque a veces las llamadas se nos van. Bueno, es más, el contestador tiene un tiempo y a veces os pasáis de ese tiempo y tenéis que volver a llamar, con el consiguiente trastorno. Por lo tanto, os pido eso, síntesis, y gracias por seguir contando con nosotros. Si os parece, vamos ya a tocar el primer tema, que tiene que ver con los expedientes de regulación de empleo. Los ERE. Almudena. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía manifiesta su apoyo a la juez que instruye el caso de los EREs irregulares, Mercedes Alaya, frente a los ataques del Partido Socialista. Y es que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acusaba al Partido Popular en el Parlamento de manipular y engañar a la juez. Una información que llega el mismo día que conocemos a través del diario La Razón que el Consejo de Gobierno de la Junta se encargó del abono de una subvención excepcional de 3,8 millones para la empresa de telefonía malagueña Anovocomlic. La decisión se adoptó por unanimidad con la prerrogativa de someterla a la ratificación del Consejo de Gobierno. En ese momento el presidente andaluz era Manuel Chávez y José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda. Ambos, así como el resto del Ejecutivo, debieron suscribir esta cuantiosa ayuda para una empresa que, como se ha desvelado en la investigación que instruye la juez, fue beneficiaria de uno de los EREs más cuantiosos, con 35 millones de euros y con más de 42 intrusos. De las 183 pólizas presentaban irregularidades, entre ellas la de un militante del PSOE de Sevilla. Esta subvención no aparece en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ni tampoco la Junta dio cuenta de ella en las comparecencias posteriores al Consejo de Gobierno. No aparecen los resúmenes de los acuerdos adoptados hasta finales del año 2006. Señor Jiménez Laz. Muchísimas gracias. Me encanta. Qué institucional, suena, ¿verdad? He visto tanto congreso estos 2 días. Bueno, pues estamos ante otro capítulo más, y sospecho que los que nos quedan del tema del ERE, de los EREs en general. De los EREs, del fondo reptil y todas sus variedades y múltiples aspectos. Porque esto es como una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Yo comprendo que a nuestros seguidores del programa que tengan algún tipo de simpatía hacia la Junta de Andalucía o hacia el PSOE les moleste que hablemos de los EREs, pero nosotros hablamos de los EREs
porque los periódicos andaluces hablan de los ERES y porque hay novedades de los ERES. Y esta novedad que aporta, por cierto, nuestro compañero Andrés Muriel en La Razón, es muy importante. Porque igual que ayer hablábamos de la importancia de la información que daba El Mundo, en la que documentaba que al menos 6 altos cargos de la Junta de Andalucía conocían el tema del ERE fraudulento de la faja pirítica de Huelva, y que recordarás perfectamente, aquí de lo que se habla es otra vez de otros casos, en este caso de una empresa de Málaga, Anovo Conlic, que en su momento también fue bastante escandaloso. Yo lo recuerdo porque además por aquella fecha yo estaba en Málaga en concreto, quiero decir, trabajando en Málaga. ¿Nos puedes recordar brevemente qué pasó ahí? Allí qué pasó, pues que la empresa esta Anovo Conlic se quedó en quiebra, en suspensión de pago. No había un duro para nada, estaban constantemente en manifestaciones y realizando presión social, y al final se solucionó mediante estos ERES que estamos hablando. ERES, por cierto, que es el que ha tenido el mayor número de intrusos reconocidos, 42 intrusos de 183 pólizas del ERE. O sea, es una proporción bestial, ¿eh? Es una gran proporción, es una cuarta parte del ERE era intruso, era fraudulento, ¿no? Y con una cantidad de 35 millones de euros, es decir, nada despreciable. Bueno, pues el caso, que es lo que aquí cuenta Andrés Muriel en esta información, es que al menos en este ERE que procede, si mal no recuerdo, del año 2006, efectivamente, del 25 de septiembre del 2006, al menos en este ERE sí lo tuvieron que conocer necesariamente el presidente de la Junta de Andalucía de entonces, Manuel Chávez, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de entonces, don José Antonio Griñán. Con lo cual, la tesis, que volvemos a lo de siempre, de que esto era una cuestión de un par de golfos apandadores, que es la versión de la política oficial, del señor director de Empleo y poco más, pues poco a poco decae, y decae de forma documentada, que es lo que se ponen de relieve tanto con una información del Mundo como con esta de La Razón. Y que es lo que pide la justicia, justamente, ¿no? Que haya pruebas, ¿no? Claro, evidentemente. Y por cierto, hablando de la justicia, que ya sabes que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tenido que salir, por unanimidad, por cierto, a defender a la jueza Alaya. Porque ya la última no ha sido el PSOE o en campaña electoral empezar a dejar rumorología respecto a la jueza Alaya, que recordemos que es la instructora de los casos ERE. No, ya ha sido el propio Griñán, en debate parlamentario, a finales de la semana pasada, quien ha acometido contra la jueza Alaya. Don José. Sí, vamos a ver. Yo quisiera un poco llegarle a quienes nos están viendo qué es un ERE, porque había que empezar por el nacimiento del ERE. Yo que soy profesional del derecho y hago muchos ERE, por desgracia, porque es cuando la empresa anda mal y tiene que regular ese empleo porque parte de la plantilla le sobra, porque económicamente no puede prosperar la situación de la empresa, pues acudo a un ERE. ¿Y quién son los intervinientes en ese ERE? En primer lugar, para que ese ERE se produzca, intervienen los sindicatos, es decir, el sindicato mayoritario o el sindicato que de alguna forma agrupa la representación de los trabajadores de esa empresa, tiene que conveniar con la empresa y con documentos contables que tiene que tener que esa empresa anda mal. Entonces, es un ERE firmado de común acuerdo, muchas veces en la gran mayoría de los casos, como ocurre en estos, donde el sindicato X, de alguna manera, se pone de acuerdo con la empresa, es decir, esto no es viable, hay que eliminar cierto número de plantillas y hacemos un ERE pactado que luego lo respalda la delegación de empleo en este caso y lógicamente lo informa la inspección de trabajo. Pero en estos ERES, en este fondo de reptiles, si estaban de acuerdo los sindicatos con la patronal para hacerlo, era normal, pero luego la inspección de trabajo, que es la que tiene que hacer un informe preceptivo, pero no vinculante, resulta de que no es oída. En estos ERE, a la inspección no se le traslada en absoluto ningún tipo de información sobre ese ERE. Preceptivo en el resto de los expedientes de regulación de empleo, porque ahí se hace en España completamente. ¿Qué ocurre? Que a la inspección, si llega a detectar aquello en su informe preceptivo pero no vinculante, hubiese detectado cualquier anomalía falsa que ha ocurrido. Y digo esto porque la inspección es un cuerpo preparado, muy formado y con personas muy documentadas, porque eso lo hacen a diario.
¿Qué ocurre? Que no le dieron pábulo en este entierro. Usted lo apartan y en ningún momento la inspección interviene para ver ningún tipo de ERE que lo que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Por supuesto, amparados por el famoso director general, don Javier Guerrero, y X, ¿no? ¿Qué ocurre después? Que, como se acaba de decir aquí, el consejero de Hacienda en ese momento, el señor Griñán, no olvidemos que es inspector de trabajo. ¿Cómo que no sabía el mecanismo que esto conlleva? Hombre, yo, aunque esté en la vida pública y sea político, mi deformación profesional la tengo todos los días. Y yo sé los mecanismos legales que hay para llegar a ese ERE. Pues muy bien, apartan a la inspección, no informa absolutamente de nada y se lo come y se lo guisan, llegando a lo que han hecho, que ha sido obsceno el dinero de todos los gaditanos, de todos los españoles, de todos los andaluces, de todos aquellos que se han puesto por delante, cómo lo han repartido. ¿Y quién interviene? Unas personas que estaban perfectamente preparadas o documentadas en nombre de alguien, con un fondo que había expresamente para ellos y así lo han repartido. Yo esto veo de la obscenidad mayor que se ha podido oír, sobre todo con unos fondos que eran para otro fin, que efectivamente esos fondos son para aquellas personas que no tienen nada. Y cuando yo regulo empleo en una empresa, normal que esos trabajadores vayan al desempleo y que se les dé una indemnización con un cargo, un fondo determinado, pero legal, lícito y sobre todo bien preparado. Pero esta chapuza que ha salido al final, cómo se ha hecho y que está en los tribunales y que nos dirán todo esto, yo quiero sacar un poco aquí la bandera por unos cuerpos determinados, que pueden ser los mecanismos de la inspección de trabajo. Si la inspección de trabajo en ese momento se entera o ve cómo se hace ese acuerdo con el ERE, seguro que hubiese cantado, porque su informe era preceptivo, no es vinculante. Puede ser el inspector de trabajo, mire usted, autoridad laboral, yo no veo que ese ERE se haga, pero la autoridad laboral por encima de ellos dice sí, con este informe que ¿Por qué lo hicieron tan mal? Pues muy mal, porque pensaron que nadie se iba a dar cuenta. Pensaron, de acuerdo con las empresas, lo hizo un consejero determinado, que también estaba en un ERE. ¿Eso se hace cuando crees que te vas a perpetuar en el poder, por ejemplo, que nadie te va a controlar? Sí. Eso es la borrachera de poder, de pensar que somos los que mandamos, somos los que hacemos todo y no nos preocupa. Y ya buscaremos mecanismos para sacar más dinero si hace falta, ¿no? Y ese es el pavo cantanido. Alguien lo ha cantado, como toda la vida lo ha cantado en un juzgado, a través de una conversación indirecta, y sale un juez, tira de la manta y dice, usted, venga usted para acá. Y aparecen esos seres. Bueno, es que mis conocimientos son que había hasta incluso comisiones por otorgar esos seres. Es decir, que había terceras personas, que se verán también en el sumario, que presuntamente puede estar imputada. ¿Por qué? Porque también en ese trasiego de personas que se regulaban el empleo, que se eleve, expediente de regulación de empleo, ahí también había ciertas comisiones para determinados gestores que estaban por medio, ¿no? Esto ha sido una vergüenza, ¿no? Y he visto cómo el dúo, formado por el consejero entonces de empleo y por el director general, recorrieron Andalucía entera y a mi profesión concretamente nos dieron tal pábulo que nos utilizaron hasta para dar publicidad por determinadas emisoras de radio muy vinculadas con el Partido Socialista, donde estamos pendientes de un juicio que nos reclaman dinero de unas cuñas radiofónicas que nos hacían ver que éramos profesionales del derecho de lo mejor del mundo, que después tenemos que pagar nosotros esa publicidad que hicieron a costa nuestra. Algo que tiene que salirse poco a poco en los tribunales, y yo luego tengo mi apoyo total a la jueza para que esto saque adelante y terminará donde tiene que terminar. Y creo que en la imputación llegará mucho más de la imputación, porque la imputación no es más ni menos que la gente, a la palabra imputación, se asustan, dice imputados porque tienen una garantía de mentir ante el juez, de no hablar, de desviar la conversación. Bien, ese es el imputado, pero que si es verdad es que luego una vez que venga el juicio penal tendrá que lógicamente que decirse la verdad y sacaremos todos los compinches que habían metido ahí. ¿Te llegarás a ver algún día, Fran? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que acabo de aprender mucho con la intervención de José Blas. Me ha quedado clarísimo ya en qué consiste un ERE, José, bien entendido, porque es verdad que por extensión hablamos del ERE y lo identificamos directamente casi con un delito, y realmente el ERE hoy día está en el vocabulario desgraciadamente de muchísimas empresas, porque hay que regular ese empleo. Así que la exposición yo creo que ha sido soberbia. Y lo que me preocupa, Agustín, es que ya se extiende esto como la pólvora. Vamos a ver, el ovillo es tan grande ya que está afectando prácticamente a todas las provincias. O sea, ya no es solamente Sevilla con Mercasevilla, ya no es solamente Huelva con la faja pirítica, ya no es solamente lo que concierne a Cádiz con con el puerto, con el plan Bahía Competitiva, perdón.
sino que ahora también a Novo Comlink en Málaga, y lo que quedará seguramente por venir, porque seguro que se extiende al resto de las provincias hasta completar las 8 que tenemos en Andalucía. Realmente la depuración de responsabilidades ya se impone, y el empuje que hay que darle a esta mujer, a la jueza Alaya, yo creo que tiene que ser importante y que ha de servir para delimitar exactamente quiénes han incurrido en delitos flagrantes. Miguel Ángel, sí, antes de irnos a publicidad. Sí, lo que queda claro es que, a raíz de lo que hemos estado hablando, es una auténtica chapuza, ¿no? Y lo que está saliendo en los medios de comunicación, pues poco a poco va desgranando que estamos hablando de, respetando la presunción de inocencia, pero de una trama, ¿no? Podemos decir, en la captación de fondos de empleo, ¿no? Que precisamente es lo que decía antes José Blas. Es dinero destinado precisamente a personas que han perdido su empleo, que ese dinero precisamente tiene que ir enfocado, primero para indemnizar a esas personas que han perdido empleo, pero también el dinero de empleo para buscar empleo a los andaluces, ¿no? Y precisamente pues se ha utilizado presuntamente ese dinero para otras cuestiones, ¿no? No son 2 golfos, sino que estamos viendo que hay muchos más de lo que se pensaba. Una banda, ¿no? Exactamente, y mal organizada. Y luego también coincidir con él en el respeto que tiene que haber al trabajo de la juez, ¿no? Habrá que ver y dejar que termine libremente, como no puede ser de otra manera, su trabajo, y sobre todo respetar esa separación de poderes que tiene que haber, ¿no? Yo coincidí en el desayuno, suelo coincidir en un desayuno informativo de medios de comunicación, y coincidí cuando Alfonso Guerra realizó esas declaraciones sin entrar a fondo, como suele ser habitual en Alfonso, pero dejando caer un poco el tema. Pero claro, estamos hablando en aquella época de una campaña política. Cuando ya trascienda a las instituciones, al Parlamento y demás, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y por tanto, cabe exigir el respeto a esa separación de poderes, al trabajo judicial, como en cualquier otro procedimiento en España, como los que ha habido y los que se están realizando en este momento, y ya nos enteraremos y ya veremos con las garantías procesales como imputados, como decía José Blas, que tienen que tener estas personas. Pues yo creo que nos hemos enterado un poquito más, como decía Fran. Oye, muy bien, clase magistral, ¿eh? Sobre muchas los seres. Muchas gracias. Qué maravilla, tienes que venir más por aquí, ¿eh? Como ustedes me llamen, aquí estoy yo, activamente, porque venga, además vale, esto tiene una hebra muy larga, ¿eh? Bueno, mira, me temo que seguiremos hablando del tema de los seres durante muchos meses, para desgracia de todos los andaluces, porque no debería haber ocurrido algo así, pero ha ocurrido. Vamos a hacer la primera pausita, ¿de acuerdo? Y volvemos de inmediato, en nada, no os mováis, por favor. Para.